La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ahora sí, amigos en todo el Perú, esto es A Pensar Más. Estamos con Ismael Soto esta mañana helada en Lima, fría, pero más que fría les digo húmeda, qué bárbaro. Sí, está lloviendo aquí en el centro de Lima, imagino que en varios distritos, porque Lima es así, en un distrito llueve, en otro no, yo pero definitivamente sol no creo que haya en ningún sitio. Yo vengo en Miraflores y está empapado, mucho resfriado en estos días, ¿ah? Yo hasta ahora no sé por qué, debe ser la protección acá de Santa Rosa, no me he enfermado en todo el invierno y no me he vacunado, ¿eh? O sea que debe ser, no sé, San Martín de Porres, Santa Rosa, alguien me está protegiendo. Pero en casa tengo un hospital, ¿no? Y me imagino que en muchas casas de Lima en este momento pues hay resfríos, en fin, panador como cancha, limonada caliente a la cama, no queda otra y esperar. Es viral, señora, es viral. Y hacer un poco de ejercicios ayuda también a levantar el sistema inmunológico, ¿no? Bueno, sí, eso es preventivo. Eso es preventivo. Y vamos a hablar justamente de lo preventivo. Aquí nomás, nosotros, como ustedes saben, transmitimos al lado del Palacio de Gobierno. Y miren, está todo listo para que se haga la calistenia de los miércoles, porque se supone que los consejos de ministros van a ser los miércoles. He visto las luces prendidas de la sala de consejo, acabo de pasar por ahí, está la cámara en el centro, justamente como la otra vez, de la plaza principal, del patio principal del Palacio de Gobierno. Están todas las cámaras puestas para que los periodistas salgan, pero creo que están adentro porque no quieren empaparse hasta que no salgan los ministros. Ahora, vamos a ver si los ministros hacen la calistenia con friecito. ¿No? Ahora, el problema no es el frío, el problema es la llovizna. Porque, claro, con esta llovizna la gente se resbala. Ese patio, no sé qué tan resbaloso sea, pero acá las calles del centro, les digo... Es piedra, ¿no? Es piedra. Acá en las calles del centro hay que aprender, ¿eh? Hay algunas que son resbalositas. Ese ladrillito rojo que puso Castañeda es lo más resbaloso que hay. ¡Qué bárbaro!, ¿no? Y tú has pisado, o sea, si no tienes su LG, te sacan la chochoca. Sí. O tienes que ir despacio, una de dos. Y los otros que ha hecho de piedrita son menos resbaladizos, pero también tienen su recuteco, tienes que ir con cuidado. Bueno, están esperando varios reporteros ahí. No he visto la camioneta del Canal 7 ni de la de Canal N, ¿no? Que siempre se pueden poner adelante. No, esta vez no están y entonces de repente no hay. No, pero se dijo que iban a hacer todas las semanas. Que yo sepa, se iba a trasladar el Consejo de Ministros a hoy día miércoles. El presidente regresó ayer de Madre de Dios, después de esta gira de 2 días por Puno y Madre de Dios. En Madre de Dios no metió la pata, lo cual ya es un adelanto. Habló, escuchó, vamos a tener un informe desde Madre de Dios sobre lo que pasó. Así es. Pero no dijo nada indebido, lo cual ya es un avance bastante importante en su gira. Y se supone que hoy se van a anunciar, después del Consejo de Ministros, las medidas para los primeros 100 días en materia de seguridad ciudadana. Ya se ha presentado a la ciudadanía una lista de personas con orden de captura y recompensas que van desde los 10.000, 20.000, 30.000 soles, dependiendo de la, me imagino, ferocidad del delincuente al que se busca. Pero esperemos que este sea un mecanismo para atraparlos, ¿no? El problema, como siempre decimos, es que para atrapar a los delincuentes ya prontuariados, digamos, la policía nunca tiene problemas, la policía es muy buena. Para atrapar al que te roba la cartera en la esquina, ese es el problema, ¿no es cierto? Ese es normalmente el drama del día a día que normalmente, lamentablemente, no se llega a satisfacer. Bueno, y tenemos noticias del Congreso también, ¿no? Correcto, información desde el Congreso de la República. Nos han llegado ya la lista, ustedes la deben tener, de la distribución de comisiones, ¿no es cierto? Como se sabía, ya Fuerza Popular es un partido con 73 congresistas, va a presidir 13 comisiones. Frente Amplio 4, Peruanos por el Cambio 3, Alianza por el Progreso 2, el APRA 1 y Acción Popular 1. Se están quejando los de Frente Amplio, claro, cuando vean la lista lo que les ha quedado más o menos es el ripio. Hay unas graciosas declaraciones del congresista Galarreta. El congresista Galarreta dice lo siguiente: ha sido una decisión democrática.
hemos cumplido con la propuesta de nuestro partido de volver a las buenas prácticas que el Parlamento había perdido con otro tipo de mayorías parlamentarias. Oiga, vamos por partes y cucharadas. Las malas prácticas se dieron en la década del 90, cuando un solo partido que tenía mayoría, que era el partido fujimorista, se agarraba todas las presidencias de absolutamente todas las comisiones, más el íntegro de la mesa directiva, toditito. O sea que si vamos a hablar de malas prácticas, hay que tener mucho cuidado porque tienen techo de vidrio. Y fueron malas prácticas que duraron 8 años. Desde el año 92, bueno, se cierra el Congreso, digamos, desde el año 93 hasta el año 2000. Claro. Ahí era, todo es mío. Esa era la discusión, todo es mío. Luego, desde el año 2001 hasta el año 2015, perdón, 2016, considerando la última legislatura, sí se han distribuido las presidencias de las comisiones entre los distintos partidos. ¿Por qué es importante tener presidencias de comisiones? Ustedes dirán, es muy importante. Miren, no es tan importante, pero sí tiene alguna importancia porque el presidente de la comisión maneja la agenda. Entonces puede mandar al olvido, ¿no es cierto?, encarpetar, digamos, un proyecto que sí tiene demanda de otras agrupaciones políticas. Entonces lo pone al final de la lista, pues, ¿no? Entonces termina la sesión, lamentablemente no hubo tiempo para debatir el proyecto. Para la próxima sesión, lo vuelvo a poner al final de la lista. Y así todas las semanas durante un año, pues. Claro. Entonces siempre está en la agenda, pues siempre está al final de la lista. Entonces el presidente maneja la agenda. Ahora, es verdad que por mayoría le pueden pedir que el proyecto que está, ¿no es cierto?, en la parte más baja de la lista suba. Sí, pero ya necesitas construir una mayoría, ¿no? Entonces, ese es el manejo que tiene el presidente. Además de bollerías, porque a los parlamentarios pues les encanta la pompa y, ¿no es cierto?, y el boato. Entonces el que es presidente tiene la oficina de la presidencia y tiene la secretaria de la presidencia y no sé, pues el conserje de la comisión y el asesor de la comisión. Entonces maneja más gente, además de su propia gente. Yo me volvería loca de manejar tanta gente, la verdad. Pero en fin, para no hacer nada, ¿no? Si tuviera una, no sé, para manejar mucha gente para hacer muchas cosas, sí. Pero en fin, les voy a leer cuáles son las comisiones y cuáles son las importantes y cuáles no. ¿Y qué le toca a cada uno? Exactamente. Fíjense, las que se ha quedado Fuerza Popular, las 13, ok. Agraria no es importante. Ciencia, Innovación y Tecnología, ojalá lo fuera, no lo es. Constitución y Reglamento, importantísima. Porque en esta es donde te manejan toda la reforma constitucional y van a manejar toda la reforma electoral, ¿ok? Cultura y Patrimonio Cultural, saludazo a la bandera. Defensa del consumidor, saludazo a la bandera. Descentralización, mazo, la verdad, no es tan importante. Educación, Juventud y Deporte, sí es importante, porque aquí hay plata. ¿Y cuál es la plata? Derogarse la ley universitaria. Esa es la plata, ¿ya? Y yo creo que deberían estar prohibidos de integrar cualquier persona que tenga vinculación con la Universidad Peruana esta comisión. No sé cómo quede al final la composición de la comisión, pero de verdad que deberían estar fuera. Fiscalización y Contraloría, obviamente, esa es una comisión importante, porque esa es la comisión en la cual se investiga al Poder Ejecutivo. Que la tenga Fuerza Popular, ya lo habían pedido ellos, en fin. A mí me hubiera parecido suele mal. ser de la oposición, pues, ¿no? Siempre es de la primera fuerza de oposición. Yo se lo hubiera dado a la izquierda, y hubieran hecho un trabajo más divertido. Hubieran vuelto loco al Ejecutivo mejor. Pero ahí te das cuenta de la falta de cintura política, ¿no? Tienes que tener mucha imaginación para hacer eso. Yo se la daba a Marco Arana que se entretenga. Pero en fin. Inteligencia. Esa es una comisión importante porque es una comisión a la cual se reporta. Se reportan acciones de inteligencia en secreto. Presupuesto y cuenta general, obviamente se la quedaron porque la pidió Peruanos por el Cambio. Si no lo hubieran pedido, si hubieran dicho, miren, no estamos interesados en ninguna en particular, así se negocia, de repente lo hubieran tenido. Pero no la tienen. Entonces va a ser mucho más complicada la negociación con el Ejecutivo. Porque fíjense, la cosa es así. El Ejecutivo manda un proyecto al Congreso. El Congreso no lo puede alterar. ¿Ok? Escucha la sustentación, el Congreso lo aprueba. Si no lo aprueba, se aprueba el del Ejecutivo. Tienes el 15 de diciembre para aprobarlo. Si no lo aprueba, se aprueba el que el Ejecutivo mandó. O sea, así de simple. Y esa norma, ¿quién la puso? Fujimori.
cuando era presidente. ¿Por qué? Porque en el año 91 y 92 había tenido problemas con el Congreso. Producción, microempresa, cooperativas, ninguna importancia. Relaciones sectoriales, más o menos, porque a veces hay que aprobar algunos tratados. Transportes y comunicaciones, tampoco tiene mucha importancia. Entonces, lo que se ha llevado la fuerza mayoritaria, yo creo que Constitución y Reglamento, educación por estas particularidades, fiscalización, inteligencia, presupuesto, sí han sido las más importantes. Ahora, ¿con qué se ha quedado el gobierno? El gobierno se ha quedado con comercio exterior y turismo, no tiene mucha importancia, pero se ha quedado con economía, banca, finanzas e inteligencia financiera, que sí es una comisión importante, y con justicia y derechos humanos. Justicia, ¿por qué es importante? Porque ve toda la revisión legal de todos los códigos. O sea, el Código Civil, el Código Penal, los códigos procesales, todo eso pasa por justicia y derechos humanos. Y tiene mucha relación con la ministra Marisol Perestello, que ha sido en algunos momentos presidenta de esta misma comisión. Así que creo que ahí sí se va a poder hacer un buen trabajo. Y mantener economía es mucho mejor que mantener presupuesto, creo yo, porque mucho de lo que pase por aprobación de economía va a pasar por acá. Alianza por el Progreso se queda con inclusión social y personas con discapacidad. Nada, eso no tiene ninguna importancia. Y salud y población podría tener algo de importancia, pero miren, la verdad es que bien poca, porque está casi todo legislado ya. El grupo parlamentario Frente Amplio por la Justicia, Vida y Libertad tiene 4 comisiones. Pero está furioso el señor Arana. Dice que el gobierno ha trabajado con los de la Fuerza Popular, que se han confabulado contra ellos. Miren lo que les han dado. Mujer y familia. Esa no le va a gustar al padre Arana, pues ¿qué le va a gustar? Pueblos andinos, amazónicos, afroperuanos, ambiente y ecología. Tampoco, ¿no? Trabajo y seguridad social, vivienda y construcción. Tiene que ver con el perfil de su grupo, ¿no? Pero no le ha gustado. Acción Popular se queda con energía y minas. Eso va a ser bien complicado ver a Vitocho peleándose de nuevo por el gas de camisea con PPK, ¿no es cierto? Y obviamente va a querer la presidencia de esa comisión, a no ser que Johnny Lescano o algún otro se la quite. Eso sí va a estar entretenido. Son 5 para pelearse por la comisión, ¿no? Y finalmente a la APRA le toca la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Bien jugado el APRA, porque esta es una comisión importante. Y si solo van a tener una, te quedas con la Defensa Nacional. Les han debido dar mujer y familia, pues. Y Defensa Nacional dársela a la izquierda. Ay, se hubiera armado un escándalo, pero en fin. Esa es la historia en el Congreso, así se ha hecho. No todos están contentos, pero el señor Bruce dice, el señor Bruce ha dicho lo siguiente: en este proceso de negociaciones algunas cosas se logran y otras se ceden. En general nos vamos satisfechos con el resultado de esta negociación. Y dice Bruce también que este acuerdo afianza la gobernabilidad, ojalá, y que el Congreso desarrolle el trabajo de contrapeso político y sobre todo debe brindar al Poder Ejecutivo soluciones. Bueno, esperemos que así sea. Siempre la esperanza no se pierde nunca. Lo que está definido ya es que el día 18 el señor Fernando Zavala va a asistir al Congreso de la República a solicitar su investidura como presidente del Consejo de Ministros. Entonces, esto ya tiene fecha. Esto es jueves 18, esto es jueves de la próxima semana. Va a exponer y debatir la política general de gobierno. Eso es lo que dice la Constitución y el reglamento del Congreso. Y obviamente ahí sí vamos a ver mucho más detalle, ¿no? Va con los ministros, que son 18, con él 19. Cada sector tiene que aportar, me imagino, pues 2 páginas al discurso, así que serán por lo menos no menos de 36 páginas. Y además de lo que aporta el propio PCM, ¿no es cierto? Y de las líneas generales que son transversales al gobierno y que tienen que también estar presentes en un discurso que me imagino será largo. Y que, como ha sido costumbre, por lo menos cuando Pedro Pablo Kuczynski fue presidente del Consejo de Ministros, se entregará con la debida anticipación a los congresistas. Esta propuesta tiene además no solamente llevar la solicitud de la investidura, que implica un voto de confianza que el Congreso puede negar, ¿no es cierto?, sino también lleva un pedido de facultades legislativas. Sobre ese pedido de facultades legislativas, que se vota por separado, se puede hacer confianza de ellas, como se puede no hacer confianza de ellas. Ahí está la discusión.
Vamos a ver qué pasa. Probablemente la investidura se logre. En este momento el presidente Kuczynski, según CPI, no estoy segura de la cifra, tiene 70% de aceptación a nivel nacional. Que le tumben un gabinete entrando es políticamente poco probable. Keiko Fujimori ha retrocedido en su popularidad, siempre según CPI, a sus niveles de primera vuelta. Reitero, que le resten, digamos, de esta manera de entrada, pero Pablo Kuczynski es poco probable. La investidura yo creo que sí está garantizada. Lo que no están garantizadas son las facultades, porque obviamente el grupo político Fuerza Popular va a querer sentir su poder, ¿no? Y bueno, probablemente las facultades sean otra historia. Vamos a ver qué pasa. Seguramente van a pedir detalles una y otra vez y una y otra vez. Van a humillar al ministro hasta que lo hagan lamer el suelo. Pero finalmente, de repente se las dan. Y bueno, vamos a hacer una pausa ahora. Son 8:16. Seguimos esperando la conexión con Palacio de Gobierno para ver si están haciendo ejercicio o no. Con el suelo mojado. A las 9 es Consejo de Ministros. Así que vamos a ver qué pasa. Tenemos que hacer una pausa, me la piden con urgencia. Y nos vamos efectivamente a la pausa, pero regresamos en un momentito, no se muevan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Rosa María, tenemos que dar una lamentable información que tiene que ver con algo que ya habíamos hablado antes, el tema de la difícil situación en la que se encuentran las carreteras en nuestro país. 17 personas han muerto y decenas han quedado heridos en choque de buses en Nazca, carretera 400, kilómetro 429 de la Panamericana Sur. 2 buses han chocado violentamente, ¿no? Anoche, a las 11 de la noche. Me parece que es un Flores, uno de ellos. Correcto, y Empresa Palomino es la otra. Y Palomino. Sí. Palomino, la otra. Correcto. Palomino tiene un récord complicado y Flores lo tenía, había mejorado mucho justamente midiendo la velocidad de sus buses, que ese es el tema central. La razón número 1 de los accidentes en carretera es la velocidad. Entonces, si se baja la velocidad, realmente se puede reducir el número de víctimas fatales en un caso de accidente. El problema que tenemos en nuestras carreteras es que no hay un control de velocidad eficaz. Y lo hay tal vez hasta, yo les diría, la concesión de Ica, ¿no? Pero a partir de ahí, el control de velocidad es muy, muy limitado. Y hay que hacerlo crecer a todas las carreteras del Perú. Era de noche, ciertamente, debe haber habido neblina, ciertamente, no estoy segura de las condiciones de la ruta tampoco, pero anoche ha sido una noche muy fría. En la costa peruana sabemos que estos fenómenos son recurrentes. Sí, un ómnibus adelanta sin ver y se empotra con otro, pues esa es la clásica, ¿no? Y yo me paso gritando siempre en la carretera: no adelantes si no ves. Le grito a los otros carros, también. Si no estás viendo nada, ¿cómo puedes adelantar? Y esa pista, como sabemos, no es una autopista, es una vida es de ida y vuelta, ¿no? Y esto es una tragedia recurrente en el Perú. Yo siempre le digo a la gente, fíjense, la cantidad de muertos en accidentes de tránsito en el Perú es como si murieran, a ver, más o menos, ¿qué les puedo decir? Son 3.000, si se cayeran 200 aviones al año. Correcto, hay más accidentes en carretera que en avión. Cuando se cae un avión es una noticia que nosotros cubrimos y nos involucramos y nos pasamos 3 o 4 días, ¿no es cierto?, discutiendo el tema y buscando el accidente. La caja negra para ver exactamente, qué pasó, ¿no? Bueno, esto es como si se cayeran 200 aviones al año. Es como si se cayera casi un avión un día sí, un día no. Claro, un avión de 150 pasajeros por 3.000 pasajeros. Claro. No, perdón, se me ha corrido 20 aviones. Correcto, claro. Mira, pero igual, eso ya provocaría una crisis en la aviación comercial a nivel mundial. 20 aviones, imagínate, olvídate, ¿no? Deberíamos hablar algo así ya en el tema del sistema de buses, ¿no? Claro. Y fíjense, estamos hablando de accidentes de tránsito. Lima, la provincia de Lima, a cargo del señor Luis Castañeda Alonso, es la que tiene la mayor cantidad de accidentes de tránsito con víctimas fatales del Perú. Claro, ustedes dirán, ¿concentra la mayor población? Sí, pero también concentra la mayor cantidad de accidentes de tránsito por exceso de velocidad y por manejo en estado de ebriedad. Claro.
y por causas del peatón. Las 3 causas centrales de los accidentes de tránsito en Lima son exceso de velocidad, peatón, ebriedad. La ebriedad la podemos combatir y se está combatiendo, creo yo. Se ha hecho un trabajo a nivel de carreteras con el tema de los horarios para los conductores, porque también había un tema de que se quedaban dormidos a veces en la carretera. Obviamente, ¿no? Porque pestañaban. Y esto ha sido terrible, ¿no? Y es más, los mismos pasajeros del ómnibus tienen que conocer sus derechos. Un chofer no puede manejar más de 6 horas. Inmediatamente se tiene que pedir el reemplazo. Y el reemplazo no puede venir durmiendo en la zona de carga, como salvajemente se hace en el Perú. Eso es inaceptable. El reemplazo tiene que estar durmiendo en un asiento. Claro. ¿No? Correcto. Y una vez que está fresco, se cambia. O el reemplazo tiene que ser recogido en otro punto de la ruta. Pero lo que tenemos en el Perú es choferes que no duermen, ¿no es cierto? También conducta temeraria, por cierto, condiciones malas en la ruta, ¿no? Y una combinación fatal que hace que ocurra que tengamos 3.000 muertos al año. Y esto no ha cambiado. Fíjense, yo desde que empiezo a cubrir las noticias, no ha cambiado. Sí, en un momento con tolerancia cero bajó un poquito. Había mucho más control en la zona de salida, en Huacho, en Pucusana, se hacía control, ¿no es cierto? En algunas carreteras en el Perú, de entrada y salida, por ejemplo, del Cusco hacia Madre de Dios, se hace control del chofer, ¿no? Si ha dormido o no ha dormido. En algunos lugares del Perú se hace control, pero falta muchísimo más control. Y sobre todo, reitero, el control de la velocidad. Esos buses tienen GPS, las empresas saben perfectamente a qué velocidad estaban yendo. Yo espero que esa información pueda ser revelada a los deudos de las víctimas para que puedan hacer justamente las demandas correspondientes. Porque esa es otra cosa en el Perú. Aquí un bus, ¿no es cierto?, trágicamente mueren 16, 20, 25 personas y las familias reciben 1.000 soles. Esa es la reparación civil por accidente de tránsito. Aparte del SOAT, que sí cubre, gracias a Dios, los gastos médicos, pero después de los gastos de sepelio, etcétera, tú vas con 3 hijos a reclamar una indemnización al Poder Judicial, claro, y te dan una indemnización diminuta. Y si te dan una indemnización un poquito mejor, la empresa no te la paga. Entonces, ese es el problema. Y el tiempo en que la dan también. Pasan los años, y tú tienes que mandar a los niños al colegio igual, ¿no? Entonces, en los accidentes aéreos sí hay por lo menos un seguro que cubre algo así como $70,000 obligatorios. Y sobre eso puedes litigar. Claro. Ya, pero hay un seguro. En los accidentes de tránsito hay un seguro para gastos médicos, para gastos de sepelio. Pero ya la indemnización por víctima es muy baja. Es realmente muy baja. En fin, mucho que discutir sobre este tema, pero lo vamos a dejar entre paréntesis en el contexto de una reforma mucho mayor que tendría que hacerse desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y desde las alcaldías provinciales del Perú. Obviamente las regiones también, pero las alcaldías provinciales del Perú que tienen el problema urbano son tremendamente responsables. Fíjense, nosotros nos quejamos del tráfico de Lima, pero a veces, gracias a Dios, que tenemos el tráfico infame, porque si no, tendríamos el doble de accidentes de tránsito, pero todo el mundo correría. En fin, estamos con un analista político, vamos a conversar con él, el señor Valderrama ha venido a conversar con nosotros, y vamos a conversar justamente sobre el Congreso, cómo se va a organizar. Es Enrique Valderrama. Enrique Valderrama ya ha estado antes con nosotros aquí en Radio Salta Rosa, y justamente queríamos preguntarle, ¿cómo ve esta situación? El Congreso ha logrado, miren, parecía difícil, un arreglo institucional que le permite repartir comisiones de alguna manera, ¿no? No todos están contentos, por supuesto, pero esto es lo que ha sucedido. Ya hemos leído la lista de comisiones asignadas y acá se la presto para que la mire, porque hay bastante que comentar. ¿Qué piensa de este arreglo? ¿Funcionará? ¿No funcionará? ¿Le damos demasiada importancia a la presidencia de las comisiones? Bueno, yo creo que, ante todo, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá, Rosa María. Te señalo que creo que el acuerdo ha dejado, por lo menos a la mayoría de agrupaciones políticas, de alguna u otra forma satisfecho. Naturalmente, estoy seguro que la bancada oficialista hubiera quedado completamente satisfecha si hubiese tenido la comisión de presupuesto, cosa que finalmente le fue esquiva porque el fujimorismo impuso finalmente sus condiciones. Pero tienen la de economía, tienen algunas que creo que de todas maneras, salvo por Acción Popular, que creo que ha expresado públicamente incluso su disentimiento,
todos están más o menos contentos, ¿no? No, y no solamente es, Acción Popular, que le tocaba una, le ha tocado Energía y Minas. O sea que además, no está mal, les ha tocado el gas. Además es un tema de que, digamos, de campaña. Gran parte del impulso inicial que tuvo Alfredo Barnechea en la campaña fue producto de abordar la temática del gas, que además ha estudiado mucho tiempo, y creo que fue lo que catapultó al inicio, por lo menos antes del suceso del chicharrón, ¿no? Antes del chicharrón, así es. Ahora, en el caso de el APRA, parece que han jugado bien, se llevan defensa. Sí, me parece que es una comisión importante, sí, es. Creo que estaba entre esa y defensa del consumidor. En lo personal creo que defensa es mucho más importante, ¿no? Naturalmente, por supuesto. Lógico. Y bueno, y el fujimorismo que se lleva, pues, las que le correspondía, creo que muchas principales, pero creo que también ha cedido un poco, y en eso incluso han recalcado algunas, en algunos análisis, que no ha sido de repente como en la época del nacionalismo, al inicio, que ellos cogían las que ellos consideraban más importantes y lo demás que se lo repartan. A ver. Sí, pero además, pero el comentario del congresista Galarreta es bastante inapropiado, porque tienen un techo de vidrio espantoso. Del año 92 al 2000 no le dieron la presidencia de la comisión a nadie que no sea el fujimorismo. Absolutamente, ahí te hay una absoluta autocrítica que hacer, y creo, bueno, lo que pasa es que la mitad, o no, casi la mitad son recién llegados, pues, ¿no? A las filas mucho más de la mitad. Ellos tienen, digamos, militantes 11 de los 73. Ahora, claro, hay que decir que Luz Salgado no es militante, en fin. Y el resto son todos recién llegados y dicen, bueno, esa historia yo no la conozco. De los cuales 30, Kuczynski dijo que se quería jalar, ¿no? Podría, ¿no? Incluso yo creo que sí podría. Creo que podría, pero todo depende de conocer las necesidades del hombre y saber satisfacerlas. Nos vamos a la pausa, me piden un ratito, 8:28, y vamos a regresar con Enrique Valderrama para seguir conversando sobre la distribución de comisiones del Congreso. Y luego creo que vamos a tener una conversación con Lourdes Alcorta, a ver si nos contesta el teléfono. Nuestro productor general la llamó ayer, dijo que sí, que en 20 minutos le confirmaba ya que estaba en el tráfico. Nunca más le quiso contestar la llamada, pero vamos a ver si a través del teléfono. ¿Doy el teléfono a Lourdes Alcorta para que la llamen todos? No, mejor no. Vamos a tener la línea libre, nos vamos a una pausa y volvemos, 8:29. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, programa que llega gracias a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. En breve estaremos comunicándonos también con Madre de Dios porque hay información allá. Hemos estado tratando de comunicarnos con la congresista Lourdes Alcorta, que ha dicho que no han hecho lo que Gana Perú hizo en su momento, que es agarrarse lo que se da la gana en el Congreso de la República en función a las comisiones. Hay algunos periodistas y políticos medios traumaditos con Gana Perú. Gana Perú no está en el Congreso. Sí, pues. O sea, ya se fueron. Ya cerraron el kiosco, cerraron la llave, la tiraron al río y se fueron. Pues el señor está en su casa, pues corriendo otra vez, ¿no? El círculo militar, seguramente, ¿no? Y mandando sus hijitos al colegio. O sea, hay portadas, no, ya se fueron. No van a vender una portada más. Hay gente que ha hecho mucha plata vendiendo portadas contra Nadine Heredia y contra Ollantumala, pero ya se fueron, pues. Entonces, ¿cómo resucitas al muerto para poder seguir vendiendo? Claro. Si el muerto está mudo, ¿no? Bien bravo, ¿ah? Esos la tienen difícil. Entonces tienen que cambiar de punchimbol. Ese es el problema. Pero en fin, ahora vamos a nuestro tema. Lourdes Alcorta no nos contesta el teléfono. Antes, ¿cómo contestaba el teléfono? ¿No te imaginas? ¿Sí? Cómo venía al programa de televisión. Le encantaba venir. Cuando estaba en PPC. Cuando estaba en el PPC, claro. Mucho. De ahí cuando dejó de estar en el PPC también, hasta el 2013, ningún problema, siempre que tuviera programa de televisión. Pero una radio pobre, dedicada a los pobres, pastoral, no, ¿qué le va a interesar? Aunque quede al lado del Palacio de Gobierno. Correcto. Pero de nosotros ocupa Santa Rosa, así que no tenemos ningún problema con este tema. Y bueno, estábamos hablando de la importancia de la presidencia de una comisión. ¿Qué tan importante, es presidir una comisión parlamentaria?
Bueno, finalmente es una reflexión, por ejemplo, que se hacían, o algunos voceros del fujimorismo decían, bueno, finalmente no es un drama ni se termina el mundo porque no presidan tal o cual comisión, porque finalmente los integrantes también vamos a tener mayoría nosotros, ¿no? Claro. Entonces, lo que se va a votar, también las mociones que se presenten se van a someter al voto también y van a terminar de alguna forma encauzando las cosas, ¿no? Es relativo, pero definitivamente le da una importancia a los grupos parlamentarios, por ejemplo, en el tratamiento con los medios de comunicación, en el tema del manejo, posicionamiento de diferentes emociones en la agenda pública, tiene un nivel de importancia mediático, creo que sí destacable, ¿no? Así es. El otro tema es que, claro, en comisiones el presidente puede amarrar la agenda. Así como, digamos, la mesa directiva del Congreso, por ejemplo, en el Pleno, ¿no? Que la amarra también. Así es. Ya, son como aduanitas, ¿no? Y bueno, la mayor aduana de todas, lo cuenta Fernando Vivas en su columna hoy, va a ser Marta Chávez. Marta Chávez va a ser contratada como asesora de la mesa directiva para decidir a qué comisión va qué proyecto. Entonces, la primera aduana es Marta Chávez. Se había voceado que incluso ella podía ser oficial mayor, ¿no? Luego descartaron esa posibilidad y ahora termina siendo pues asesora de la... Asesora de la segunda vicepresidenta, que es la señora Bartra, que no tiene mucha experiencia, por no decir ninguna, y viene de Ancash, de una situación complicada, no tiene ninguna experiencia, más bien viene de una familia de izquierda, su padre fue dirigente del SUTEP, y tiene a la señora Marta Chávez de aduana y luego los presidentes de sus comisiones de aduana. Entonces, claro, uno puede decir, lo que va a llegar al pleno va a ser poco. Bueno, va a ser poco de lo que ellos quieran que llegue, ¿no? Claro. Básicamente, ¿no? O sea, el filtro. Exactamente. Fuerza Popular va a filtrar todo. Va a filtrar todo, porque tiene los filtros, como tú dices, y tiene las mayorías en todas las comisiones. Así es. Porque, ¿qué pasa? Tú puedes darle la presidencia de la comisión a Peruanos por el Cambio. Muy bien, pero todo lo que se vote, que no le guste a Fuerza Popular, no se aprueba, pues. Así es, por supuesto. Entonces, pueden ver la gente bien rápido. Ahora, opiniones, ninguna. A favor, no. En contra, todos, listo. Abstenciones, no. Ahora, hay dos cosas. Me parece que hay una serie de voceros del fujimorismo que finalmente no accedieron a ser candidatos en el Parlamento, que van a ser contratados, me parece, de asesores. Todos los decapitados. Les han cosido la cabeza de nuevo y han regresado. Regresa Luisa María Cuculiza para hacer acción social, regresa el señor Aguinaga, con todo este lío de las esterilizaciones forzadas, regresa igual, porque dice que lo han investigado ya y lo han archivado. Regresa Marta Chávez, como digo, de aduana. Entonces, el Congreso va a ser un poder, aunque luzca distinto, centralmente manejado por Fuerza Popular. Absolutamente, totalmente. Ese es un tema, digamos, importante. Creo que ellos proyectaban definitivamente una victoria segura y han terminado simplemente teniendo una mayoría en el Parlamento, que no es poca cosa, pero ellos pues pensaron que quizás iban a tener ministerios, iban a tener una serie de circunstancias en el Ejecutivo, ¿no? Claro, con 73 congresistas te das el lujo de agarrar pues 10 para ser los ministros, o sea, no tienes problema, ¿no? Así es, no tiene el drama de Kuczynski, por ejemplo. Exactamente, que no puedes sacar uno, porque de los 18... digamos, se queda sin líderes y además a los que va a sacar, ¿a quiénes son? Pues a Gino Costa, Mercedes Arauz, a Carlos Bruce, que son líderes natos dentro de la bancada y que son los que más experiencia política tienen. Ahora, ahí me preocupa una cosa, ¿no? Por ejemplo, en vivienda o en economía o en la cartera que fuese, hay algunos parlamentarios que quizás tienen, de Peruanos por el Cambio, alguna aspiración ministerial, ¿no? Lógico. Entonces yo no sé, cuando van a ser voceros del gobierno, que con tanta fe, con qué pasión defiendan la gestión de esa cartera, porque ellos también aspiran a tenerla. Lógico. Entonces, bueno, pasa, eso es humano y natural, ¿no? Sí, pues hay un taladro ahí. Inmenso. Inmenso. Yo recuerdo que hace muchísimos años, cuando trabajé una breve temporada en el Estado, siempre decían, este ministro tiene taladro inalámbrico, ¿no? No necesita enchufe, ¿no? Y decían pues que los ministros tenían que tener manual de maletín de carpintería. Maletín de carpintería. Claro. ¿No? Para clavarte bien, tienes que tener un buen tornillo, ¿no? Y una franelaza para el presidente. Y te diré, ¿no? que no creo que la función de los ministros, y sobre todo de los ministerios claves, vaya a ser sencilla. Uno, por la circunstancia, digamos, del país, que no es negativa, pero que requiere algunas reformas. Y segundo,
porque si el presidente mantiene su actuar mediático tal como lo está demostrando estos primeros días, va a tener que ser interpretado sistemáticamente en diferentes áreas, ¿no? Claro. Y eso es difícil. No, ha tenido dos traspiés. Me recuerda a Toledo un poco. No. La traducción de Toledo. Claro. Pero era más en Ilham Carr, creo, pero ¿no? Toledo tenía una dificultad más grave, ¿no? Toledo tenía, no sé si viste la película Selig, Toledo quería agradar al interlocutor. Entonces trataba de decir lo que él creía que el interlocutor quería escuchar. Eso es más grave aún. Era gravísimo. Entonces, eso es un cuadro psicológico, ¿eh? Claro, entonces era gravísimo. ¿Pero por qué? Porque justamente Toledo es un sobreviviente, ¿no es cierto?, que a punta de becas y a punta de pedir favores, si quieres, logró una carrera universitaria y logró llegar hasta el doctorado, pero a punta de ser lo que su interlocutor esperaba que fuera. Entonces él tenía que ser un indio peruano becado en los Estados Unidos. Él era un indio peruano. Que él tenía una condescendencia patológica. No, sí, pero desde niño. Así sobrevivió. Entonces yo no creo que ese sea el caso de Kuczynski. Kuczynski tiene una formación completamente distinta. No, es innegable, además expertise técnica y su experiencia. La ventaja yo hablaba por el tema de la traducción. Claro, ¿no? es como me decía el otro día, no, porque Humala siempre está pensando en que lo van a traicionar. Pero es que su padre es un psicópata, discúlpenme. A Kuczynski no lo han criado psicópatas. Entonces es una. No creo que. Pero de repente tiene otro tema que de repente piensa en inglés. Entonces piensa, yo te voy a decir una cosa, es más complicado que eso, yo lo he entrenado. Su lengua materna es el francés, no es el inglés. Su madre le habló en francés durante toda su infancia y él habla francés perfectamente, y su padre le habló en alemán. Y él aprendió castellano en Iquitos, por eso es que habla como charapa, ustedes no se han dado cuenta. Toda la gente me dice, no, pero la cadencia es charapa. Tienes razón. De 0 a 5 años vive en Iquitos. ¿Quién le enseña castellano? Su mamá no, su papá tampoco. Le enseña el entorno. ¿Y cómo le enseñan a hablar en castellano? Le enseñan a hablar el castellano de Iquitos. Y luego lo llevan a Puno. No va a mejorar, ¿no? Entonces, ese es su castellano. Y recién lo traen a Lima, al colegio, a los 7, 8 años. Entonces, su castellano es un castellano de provincia. Es un castellano que tiene un dejo raro. Entonces todo el mundo dice, habla como gringo. No habla como gringo, habla como charapa. Lo que pasa es que de ahí va al colegio, ¿no es cierto?, que es un colegio en inglés interno, y en un momento su madre, cuando su padre lo mete en preso 1 año, Odría, su madre lo saca del Perú a él y a su hermano y los lleva a Suiza, y ahí los mete a una escuela a aprender música, ¿no? Y de ahí los trae de regreso hasta que terminan la secundaria acá. Y vivían en un departamento en el Jirón de la Unión. Ah, mira. Sí, entonces hay aspectos de su biografía muy interesantes. Lo que pasa es que a él no le gusta hablar de ella porque dice que le da un poco de vergüenza que los logros de su padre sean sus logros, ¿no? Que no puede adjudicarse logros ajenos, ¿no? Y los logros de su padre, por lo menos para la gente de Iquitos, fueron muy importantes, lo recuerdan con muchísimo cariño. Sí, era una persona muy, muy correcta, además de mucha acción social. Sí. Claro, y a propósito de Pedro Pablo Kuczynski y Rosa María, ayer estuvo en Madre de Dios y ha hablado con sus ministros y se ha reunido con dirigentes mineros artesanales de esta región en nuestro país. Estamos a esta hora en comunicación con César González, director de Radio Madre de Dios. Él nos tiene información. Ojalá con mejor conexión que ayer para nuestros oyentes. Y decir que también se reunió con el presidente regional, con el señor Otsuka, que dijo que había escuchado todo muy bien, pero que él lo que quiere es que le deroguen la norma de que levita las dragas en el río. Bueno, vamos a ver qué nos dice el director de Radio Madre de Dios. Está en contacto con nosotros, César González. Muy buenos días. Buenos días desde la decana de las comunicaciones en Madre de Dios, desde Radio Madre de Dios. Sí, como saben, el mandatario se reunió el día... Vamos a retomar esa comunicación. Santa Rosita, no me dejes solita. Por Dios. Que no va a imponer ahora sí medidas violentas ni forzosas, y que su visita a la ciudad de Puerto Maldonado solamente buscaba proponer el diálogo. Además, hay 2 congresistas de Peruanos por el Cambio que van a revisar las normas relacionadas con la formalización minera, que se supo el día de ayer, y que tienen 30 días para entregar las propuestas de esta formalización minera. Los congresistas son Sergio Dávila y Pedro Olaechea. Además, los mineros en proceso de formalización de Madre de Dios expresaron su satisfacción tras la reunión con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, mientras que, en cambio, los representantes de sociedad civil organizada cuestionaron que la cita solamente haya abarcado al sector y al tema minero.
Por otra parte, como bien es sabido, el mandatario Luis Otsuka Salazar, el gobernador regional, también participó en la cita con el presidente y los mineros informales, y bueno, sus declaraciones en torno al tema han sido también bastante más amplias que las que pudo dar Pedro Pablo Kuczynski. En este caso dijo que en el próximo mes se van a hacer nuevas propuestas sobre el tema de la formalización, y que se esperaba también la respuesta de los dos congresistas de Peruanos por el Cambio que van a hacer la propuesta durante este mes para el tema de la formalización minera. Bueno, muy bien, muchas gracias César González por esta información desde Madre de Dios, donde da cuenta exactamente de lo que ha pasado. Muchísimas gracias, y vamos a tener que hacer otra pausita, nos obliga el tiempo, y es interesante, ¿no? Porque finalmente el presidente le puede decir al señor Otsuka: mire, lamentablemente yo no manejo el Congreso, ¿no? Esas normas no las puedo derogar, ¿ok? Si me las manda el Congreso, encantado, ¿no? Pero yo no las puedo derogar. De repente le sugiere una marcha, ¿no? Yo le sugiero que usted marche hacia el local del Bucaré de Keiko Fujimori y ahí organice este problema. Ahora, hay que recordar que Keiko Fujimori, o ella, ¿no? Sino alguno de sus correligionarios dijo que hay dragas y dragas. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Hay dragas Sí. y dragas. Entonces, contamina el río nomás, hombre, échale mercurio. Eso dijeron, no estoy bromeando. ¿Y no se acuerdan del Sendero Verde? Eso no pasó hace 100 años, ha pasado hace pocos meses. En plena campaña. En plena campaña. Sí. Los de Sendero Verde, no, disparate y medio hemos escuchado. Vamos a ver cómo responden a esta demanda de la gente de Madre de Dios. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos con Enrique Valderrama aquí conversando también sobre las comisiones parlamentarias, y nos desviamos hacia los perfiles de nuestros presidentes. Perfiles psicológicos. Psicológicos de nuestros presidentes. Sí, eso necesitamos, un psiquiatra nacional. Volvemos en un instante. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Continuamos en entrevista con Enrique Valderrama, analista político. Bueno, estábamos conversando un poco de los perfiles de los presidentes, qué distintos han sido, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con su crianza, con su infancia, con su vida política, su militancia, su vida académica, sus empresas, etcétera, etcétera. Este es el único presidente de los 4 últimos que hemos tenido que ha hecho plata. Está trabajando. Entonces, es raro, pues. ¿Qué puedo hacer? Toledo hizo plata enseñando en distintas universidades y daba consultorías, qué sé yo, ¿no? Alan García, pues también en la Universidad San Martín, recientemente, ¿no? Porque en París 10 años sin hacer nada, ¿no? Qué trome, ¿no? Capísimo, qué maravilla, ¿no? La plata llega sola, decían. Le llegaba sola, nadie sabe cómo. Fujimori fue profesor universitario, más bien académico, pero su esposa era la trabajadora, su esposa hacía casa, todo Guereta lo hizo su esposa, ¿no? En este caso tenemos un presidente que trabaja, ¿no? Y que ha dejado de trabajar para meterse a la política en los momentos en que lo han llamado, que ha sido en el segundo gobierno de la UNDE, en el gobierno de Toledo y ahora, ¿no? Que ya le picó el bicho a la política cuando había hecho su plata, ¿no? Y que tiene todo lo que necesita para vivir y además... Creo que en el primer gobierno de la UNDE participó en un cargo también. Era gerente general del BCR. Pues. Claro, estamos hablando que tenía 29 años, creo. Ahí como gerente general del BCR es que tiene que huir del país, pues, porque Así llegan es. los militares y lo quieren meter preso. Y con toda razón, digo yo, tenía que huir del país porque venía una dictadura militar, ¿no? Y lo acusaban de haberle pagado a la IPC, o sea que ha pasado por el Estado en momentos muy críticos. Por Tumbes, dicen. Huyó por Tumbes, con varios, o sea, no fue el único, varias personas salieron por Tumbes, era la moda en ese momento, y era la única manera de huir, porque si no te metían preso. Es más, metieron presos a otras personas, después la soltaron, el juicio duró 10 años y los absolvieron a todos. A todos, y lo peor es que el gobierno militar, sin decirle nada a nadie, por supuesto, le pagó a la IPC todo, hasta el último centavo, en secreto,
¿no? Y eso se supo ya después en el gobierno de Belaúnde, ¿no? O sea, la historia se supo después, pero me hicieron un tratado. Por supuesto. Gran parte de lo que tuvimos que luego pagar fue obra de lo que se hizo mal en el gobierno de las Fuerzas Armadas. Cuando tú expropias mal a extranjeros, sus gobiernos se van a ocupar de cobrarte. Esa es lección aprendida para el Perú. Tarde o temprano, porque si no te declaran un paria internacional, no puedes acceder ni al más mínimo crédito. Entonces, y eso lo sabe Kuczynski perfectamente. En ese tema yo creo que sí vamos a estar bien. Pero yo sí veo problemas, y no sé si tú también, veo problemas muy en el corto plazo con el Congreso. Yo sí creo que van a ver encontronazos, ministros censurados, muy rápidamente. Otros colegas dicen que no, que esto tenemos un año de gracia, pero yo no lo creo. Mira, ¿Qué piensas tú? Aún con esta división de comisiones más o menos moderna, que se puede decir que no había sido obstruccionista, todos están contentos, pero a la hora de que se comience a votar y esto comience a funcionar con todo o nada, que va a ser... Pero es que lo que parece ser también que por parte de Fuerza Popular hay un afán por querer aparentar tener más poder en todo caso. Necesitan aparentar eso, porque si no se pierden. Hay varias cosas, ¿no? Primero desde el Fujimorismo y creo que desde Keiko Fujimori, por ejemplo con este mensaje por YouTube el 28 de julio, que me parece absolutamente innecesario, creo que quiere dar a entender a sus seguidores que ellos van a gobernar desde el Parlamento. Lo cual me parece una visión errada de las cosas, porque hay que entender que el Estado es uno solo. Existen naturalmente poderes, pero tienen que coordinar absolutamente, y uno no puede obstruir al otro, que eso es un punto fundamental. Yo creo que va a depender mucho de la actitud y el manejo que tenga Kuczynski. Yo justamente he publicado un artículo ayer en un diario y decía que la clave más bien estaba en la sociedad civil. Me parece importante y fundamental que Kuczynski se reúna, por ejemplo, con estos mineros informales, diferenciando pues de los ilegales, que se reúna, por ejemplo, con microempresarios, con gente joven, con colectivos, que de alguna forma puedan construir una agenda pública que se proponga y se viralice de los medios. Es muy difícil, lo sabemos, en el Perú, mantener una popularidad alta por mucho tiempo. Es verdad también, eso es cierto. Eso es dificilísimo en el Perú. Somos muy desconfiados, muy descreídos. Fíjate, Ollanta, yo siempre me río, por más antipático que pueda ser el hombre, no ha robado nada, no destrozó la economía nacional, no avanzó el terrorismo, no vinieron las 7 plagas de Egipto, no nos volvimos chavistas, y la gente lo detesta. Se fue al final con 25% de aprobación porque ya se iba, pues si no hubiera estado en 10. Pero tú recuerdas que Toledo llegó a estar en 4%. 7 cuando no reconocía a la hija. Sí. Por eso te digo, pero impactan en la opinión pública, ¿no? Exactamente. Y terminó yéndose con casi 30, creo, ¿no? Mejor que Ollanta, te digo. Mejor que Ollanta, ahora, claro. Perdóname, y Alan García con 45%. Bueno, yo creo que fue un gobierno que tuvo logros y avances sociales y económicos, ¿no? Pero en el caso de Humala... Lo que pasa es que, como te explico, Alan García tuvo todo el boom de las materias primas. Lo único que le pasó malo fue la crisis de Estados Unidos del 2008. Bueno, que fue desde el crack de... El crack de Estados Unidos le cayó encima. Ya, pero el Perú estaba tan sólido que no decreció, creció solo al 1%, que es como no crece, pero no decreció. Y fueron solamente 4 países en el mundo que no decrecieron, ¿no? Pero te habla de Ollanta, está bien, es verdad, se ralentizó un poco la economía, hubieron algunos temas, pero también hubo no solamente lo que no se hizo, sino lo que se prometió que no se hizo, que creo que eso es lo fundamental, ¿no? Si tú vas al sur y dices el gas va a costar 12 soles, claro. Y ahora, por regiones cerca de Machu Picchu termina costando 120, escúchame, entonces, tú sabes que matar ahí, ¿no? Lógico, pero tú sabes que ese, por ejemplo, es un típico problema de mensaje mal estructurado y mal dado. Nunca lo dijo, no hay una, lo hemos buscado. Oye, yo he visto flyers, pero no hay del Partido Nacionalista. Pero no hay una sola declaración de él. Hay unos pósters, ¿te das cuenta? Pero él nunca lo dijo y no está en el plan de gobierno. Yo me lo he volteado, el plan de gobierno tenía 196 páginas, ¿no? El primero y la hoja de ruta 6. Ahora, si tú revisas la hoja de ruta completita, está cumplida íntegramente. No subió impuestos, no subió tasas de impuestos, al contrario las bajó. No estatizó nada. Nosotros pensábamos que iba a estatizar todo, que iba a ser un chavista bárbaro. Es que de repente somos un poco conformistas y de repente nos damos por satisfechos porque el hombre no se haya vuelto un chavista, ¿no? No. Lo que puso en la hoja de ruta es exactamente lo que pasó. Es verdad, es cierto. Ahora, ¿qué pasa? El hombre tiene un problema bravísimo, siempre lo he dicho, de comunicación. Es muy soberbio, su timing es pésimo,
comunica en el último, o sea, no, comunica lo que tiene que comunicar cuando lo debió haber comunicado una semana antes. O sea, ya no sirve para nada. Bueno, podemos volver ahí al perfil de la persona. Tiene formación militar. Claro, podría ser por ese lado. Por supuesto, también. Y claro. Un padre que también tenía una especie de escuela militarizada dentro de casa. Entonces, ¿te acuerdas cuando dio esta famosa entrevista espantosa donde decía, yo no voy a comunicar ni un minuto antes ni un minuto después? Y yo decía, ¿quién se ha creído Porque puede ser el presidente del Perú, pero su deuda es con los peruanos, no con su soberbia. Por supuesto, ¿no? absolutamente. Entonces le preguntaban, pero Nadine va a ser candidata. No está en la agenda. Oiga, pero no debería usted pues decirlo más claramente. Estresó al país con ese tema. Exactamente. Y Alan García lo utilizó. Bueno, claro, yo creo se que hundió con él, ¿no? Se hundió con él. Los dos se hundieron juntos. Todos denunciaron el tema de la posible... No. La reelección conyugal es frase de Alan García, está en Twitter. Sí, pero todo el mundo la usó, ¿no? No, pero es de él. Hay que darle a la autoría, por Dios. El hombre, acá reconocemos derecho de autor. Sí, el cajero de Palacio, la reelección conyugal, todo eso es de Alan García. Lo que pasa es que lo destrozó a él. Él no se daba cuenta del daño que se hacía a sí mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta actitud confrontacional lo hundió y ahí está. Claro, pero no solamente de ida, ¿no? Te recuerdas tú la megacomisión y todo lo que decían, ¿no? O sea, venía de vuelta también y desde el poder del Estado, ¿no? Mira, de la megacomisión lo único que salió en claro fue lo del narcoindulto, que fue terrible. Fue una frase, ¿no? ¿Ah? Que fue una frase finalmente. No fue una frase, discúlpame. Son 5.000 personas respecto a de las García, 15, de las 15.000 condenadas. Judicializado no hay nada, ¿no? Ya sé, pero su brazo derecho, el hombre honrado, probo y buenísimo, un hombre probo, está preso. Entonces, Miguel Facundo Chinguel, un hombre probo, está preso. Alan García indultó al 30% de los condenados del país. Es brutal. ¿Ya? Entonces, bueno, Fujimori indultó 6.000 personas. No, pero y Belaúnde también. No, pero acuérdate, no se compara, porque Fujimori tuvo que asumir el fenómeno terrorista. Fujimori lo que hace es indultar a 500 terroristas y los indulta porque el padre pero la frase de respecto a Fujimori es mayor a la de Alan García, son como 6.000. No, claro que sí. Bueno, yo no sabía que eras aprista, pero te agradezco mucho tu participación. Me acabo de enterar por todo esto, ¿no? Y bueno, yo siempre tengo mucha admiración al partido, no al líder, ¿no? A otros líderes, por supuesto que sí. Pero yo creo que Alan García cometió el error, ojalá que lo entiendan así, de hundirse con aquellas personas a las que quería hundir. Entonces, cuando tú tienes esta obsesión con alguien y dedicas 3 años de tu vida a insultarla, no vas a mejorar tú. O sea, no vas a ser tú mejor percibido, vas a ser peor percibido. La gente rechaza la confrontación. La confrontación en esos términos, porque si fuera una confrontación contra Abimael Guzmán, una confrontación contra el mal, ¿no? Contra una representación fáctica, contra Montesinos, eso se entiende, ¿no? Es una representación fáctica, ¿no? En carne y hueso del mal, pero una representación del mal que es un mal mediocre, que es otra cosa, y fue demasiado, se le pasó la mano y destruyó sus posibilidades. El APRA, ¿qué ha conseguido? Un congresista más, nada más. Y el PPC no pudo meter ningún parlamentario, ¿no? Así es. ¿Y qué consiguió el PPC yéndose con el APRA? Nada, o sea, nada. Fue terrible los resultados de las elecciones para los dos partidos y para esa alianza que para mí fue atroz. Han sido terribles y eso obliga seguramente a reflexiones que ya vendrán después internas, ¿no? Es más, el APRA todavía no logra formar la comisión necesaria para tener su propio congreso. Se están matando. Y se están matando porque tienen que formar un congreso donde Jorge del Castillo no sea nuevamente secretario general, pues. Ese es el problema número 1. ¿Ya? ¿Sí o no? Si yo sé más que todos ustedes. Creo que ahí Mulder y el Castillo han anunciado que no van a participar, ¿no? Como candidatos. Qué pena, porque Mulder sería un estupendo secretario general. De verdad que sí. Pero claro, como siempre lo han relegado, y siempre lo han relegado del Castillo, no le han permitido surgir, como a otros, ¿no? Y ese es el problema del APRA. Llega uno, taponea y el resto no puede subir. Entonces en el Congreso no tienen problema porque se rotan las comisiones, ¿no? Ahora Luciana León va a ser presidenta de la Comisión de Defensa, por favor. ¿Ya? Pero no importa, le toca, pues. Entonces el próximo año, como son 5 y son 5 años, cada uno le toca un año. Ya está, listo. Y es una sola comisión. Pero no puede, no empezar con Luciana León me parece un poco, ¿no? Complejo. En fin, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros nos tenemos que despedir. Nos vamos a ser puntuales.
Sí, Punto. gracias a la gente de Madre de Dios que nos ha acompañado esta mañana y gracias a todos los miembros de la red de radios de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que nos escucha en todo el Perú. Esto ha sido A Pensar Más, pero con picadito, ¿no? Con picaditos. Picadito, con Ha habido de chimichurri. todo. Ha habido de todo, de todo. Hoy día, esta mañana ha pasado de todo, ¿verdad? Yo Así solo es. espero que el presidente pueda hacer sus ejercicios en alguna parte, ¿no? De repente están adentro. Hace ¿no? mucho Sí, frío, sí. ¿no? No, el problema es que con la lluvia todo el patio está mojado. Está empapado, no hay forma de secarlo. ¿Ya? Bueno, nos vamos. Recuerden, amigos, que desde las 11 aproximadamente, 10:30, 11 de la mañana, tenemos este programa ya en nuestro canal de YouTube en Sodomco, en el canal de YouTube Sodomco, y lo pueden encontrar también en @Sodomco en el Twitter. Y cada día hacen más clics. Sí, ¿no? Cada día hacen más Sí, clics. sí, está Oye, muy antes de bien. irnos, muchas gracias Facebook, que conté ayer, me canceló la cuenta falsa. Y ayer Twitter canceló la cuenta falsa. Se fue la I. Se fue la I. Ah, bien. Se fue la I. Ha costado años, ¿ah? Sí. Años. Yo creo que ya mucha gente les dijo lo que estaba pasando en el Perú. Es bien raro que una persona con 1.800.000 seguidores tenga una cuenta con 5.000 seguidores donde me denigraban, decían estupideces. No, y no solamente eso. Había medios de comunicación importantes que reproducían las estupideces que decía la cuenta falsa. Que había utilizado la Sí. L de mi apellido Palacios poniendo una I mayúscula y así hacer exactamente, digamos, desde el punto de vista visual, el apellido idéntico. Así es. Bueno, y mañana les cuento una película que fue a ver anoche el Festival de Lima. ¿Comentaste algo de eso en el Twitter también? Sí, muy buena, muy buena. Lucho Cáceres y Caterina Donofrio en La Última Tarde. No se va a presentar más hasta julio del próximo año, porque no, digamos, es festival, ya me imagino la van a sacar a otros festivales afuera, pero buena Ojo película. con Lucho Cáceres, está dando que hablar, ya ha tenido muy buenas participaciones en el Muy, cine, en el Evangelio de la muy Carne has tenido un buena. papel extraordinario. Muy ¿verdad? buena actuación, Sí. caracho. O sea, ¿sabes qué he logrado? Bien, y además, película compleja porque se sostiene solo en el diálogo de dos personas, toda la película. ¿Ya? Y con esas tomas de plano secuencia larguísimas, Claro. donde caminan por barranco y van una pareja que hace 19 años que no se ve casada, que obviamente quiere divorciarse, no tuvieron hijos, pero que en un momento, hace 19 años, fueron miembros de una guerrilla. No dicen cuál, ¿no? Ella se escapa, a los 22 años se escapa, la sacan del país sus padres, él no la vuelve a ver, y finalmente ella tiene que arreglar unos trámites y necesita este divorcio. Entonces se vuelven a encontrar 19 años después, y obviamente, al margen del papeleo, hay un ajuste de cuentas, pues, ¿no? Ajá. Ajá. Está buena la Es trama. Sí. buenísima, los diálogos son muy buenos. Muy bien. Bueno, nos vemos mañana. Chao, cuídense, hasta Muchas mañana. gracias, hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.